Vanguardia Podcast presenta un podcast criminal narrado por Helman Villamizar, inspirado en hechos reales. Pasaron 3 años. La repentina partida de una pequeña de 9, ocurrido el 6 de septiembre del 2020, residente en el sector de El Pedregal, conjunto residencial Norte Club de Bucaramanga, detrás del Tiburones, parecía extraviarse en los infames rincones del olvido. Ese tiempo no transcurrió en vano. En la Fiscalía Primera de Vida, la investigación se robustecía cada vez más. El expediente crecía de manera meticulosa, con pruebas que le daban robustez científica y contundente, a tal punto que el ente investigador tuvo la suficiente certeza de que detrás de la triste partida de aquella niña había un crimen aleve. El cuerpo de aquella pequeña habló antes de ser sepultado. El dictamen de medicina legal fue infalible, claro, determinante. No murió como consecuencia de una enfermedad natural. Fue violenta, homicidio, asfixia por sofocación. Se ratificaba entonces la versión entregada a esa fecha por el médico que recibió la urgencia, quien afirmó que no había muerto hacía poco, como dijo la madre para entonces, a pesar de que argumentó una crisis convulsiva, fiebre, vómito, pero no llegó viva. Ya no tenía reflejos, ni su tono muscular, ni pulso. Su espalda estaba lívida. La niña llegó semidesnuda, envuelta en trapos. Lo que decía la mamá no coincidía con los hallazgos clínicos. Había fallecido quizá hacía más de 1 hora. No había signos de enfermedad que explicaran la muerte. Había signos de posible abuso. Esa fue la explicación del galeno entonces. Eran las 11:30 de la mañana de ese día aproximadamente. El rigor mortis del cadáver indicaba que llevaba, por lo menos, más de 1 hora de fallecida. El más grave de los indicios que develaba a los investigadores tenía que ver con los residuos de semen hallados en la camiseta de la menor, así como en la sábana que trataba de conservar la tibieza que ya se había ido, que ya había escapado de aquel cuerpecito. Pero además, los despojos de aquella mujercita señalaban maltrato. Lesiones en los labios, el pómulo derecho, algunos vasos sanguíneos de los ojos alterados. También había señales de manipulación genital. Cuando el laboratorio científico de Bogotá, a donde enviaron las pruebas, emitió su análisis, todo cotejó. El ADN de la impúber y su padrastro estaban mezclados. Ella dormía en la misma cama que su mamá y aquel sujeto de quien su progenitora estaba prendada. Por ese cúmulo de evidencias, recaudadas de manera meticulosa, el 19 de diciembre en la tarde, un fiscal se sentó a sustentar con argumentos irrefutables los detalles macabros del crimen para, al final, solicitar la captura de Jorge Arias López por el delito de homicidio. Habría asesinado, tal vez, para ocultar otro crimen, un abuso. Aquella pareja quiso ocultar un crimen con mentiras. Peor aún, su mamá encubrió a quien pudo ser el autor por ese amor ajeno que sentía. Los argumentos del fiscal fueron demoledores. Las pruebas periciales muy claras. Y por esa razón, el juez tercero penal municipal de Bucaramanga ordenó la captura de Jorge Arias López, un vigilante de 50 años. Ahora, con los más de 5 cuadernos que conforman el expediente, la Fiscalía estructura los argumentos con los cuales acusará al celador, quien desde ahora permanece en desvelo, esperando pena. De eso tiene certeza Arias López, a quien capturaron al otro lado de la ciudad, en Piedecuesta,
trabajando como operador de máquinas. El pasado 19 de enero de 2024, la juez novena penal municipal con funciones de control de garantías legalizó su captura, mientras la fiscalía le imputaba los delitos de homicidio agravado y acto sexual abusivo con menor de 14 años agravado. Es solo cuestión de tiempo para que un juez penal del circuito escuche lo que deba decir en su defensa. En juicio. No la tendrá fácil, con semejante número de pruebas científicas señalándolo. Aquel día, cuando padrastro y madre llegaron al hospital local del norte, con la niña entre brazos, una enfermera, quizá hastiada de esa escena repetida, espetó: ¡Ja! Otra boba que pierde la cabeza enamorada. ¿Acaso percibió esa enfermera más allá de lo aparente? El médico de turno en urgencia entonces tampoco se tragó entero el drama ni el relato de aquella muchachita que llevaban desgonzada, pálida y fría, de que había muerto por una crisis convulsiva u otra circunstancia de salud. ¿Por qué la bañaron? ¿Por qué no llevaba ropa interior? Si estaba durmiendo, ¿por qué no tenía pijama? Habría que buscar las respuestas. Los vasos oculares de la pequeña refulgían, proyectando la presión que debieron soportar, exaltados, porque algo oprimió tanto las vías respiratorias como la boca de la pequeña. Sus pulmoncitos de seguro urgían aire. La piel lozana comenzaba a extraviar su pigmento natural. Se degradaba por la lividez que causa el torrente sanguíneo cuando se decanta hacia el lado que gira el recipiente corpóreo cuando la energía vital abandona el cuerpo. Las pupilas perdieron el brillo. Los labios se amorataron. El lado derecho del rostro parecía golpeado. Su camisetica tipo esqueleto que vistió la escuálida figurita de no más de 1 metro de estatura fue embalada de manera meticulosa, igual que la cobija que noche tras noche quedaba en medio de su mamá y su padrastro en la única cama que compartía el trío parental. Hasta una carta de la hija mayor de la enamorada madre, revelando el desapego y el desamor hacia ellas, fue adicionada a los 2 cuadernos que durante más de 730 días ampliaron su volumen por el acopio de capítulos que escribían los expertos, quienes tal vez, desde el mismo momento en que se conoció el caso, sabían cuál sería el final de esta, otra vez, triste historia. Los casos narrados en este podcast no representan declaraciones que puedan ser usadas legalmente. Un podcast criminal es una producción original de Vanguardia, escrita y narrada por Helman Villamizar, con el diseño sonoro y mezcla de Marwin Tavera y banda sonora de Pixabay.com.